Continuamos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, hablando sobre todo del tema electoral. Usted como precandidato presidencial, de ese cronograma y esas exigencias que realizan. Y sobre ese tema también más temprano desde nuestra planta en el programa Primera Página habló también el dirigente de COPEI, el secretario general Juan Carlos Alvarado, y vamos a ver cuáles fueron sus argumentos, su punto de vista sobre este tema. Hay una normativa, la ley orgánica de procesos electorales, donde nos indica claramente que por lo menos 6 meses antes de cada proceso electoral debe ser publicado, convocado además un proceso electoral. Yo creo que constitucionalmente estamos en el lapso que corresponde. Bueno, hay organizaciones políticas, no todas, que están preocupados y desesperados pidiendo fecha de elecciones, cuando se han abocado los últimos 5 años a no participar en ninguna de ellas. Para ese sector yo creo que el cronograma electoral puede significar, también puede ser el punto de arranque de la estrategia que van a implementar al final para terminar llamando a la abstención o simplemente empezar entre ellos nuevamente un proceso de cómo llegar a ponerse de acuerdo. ¿Cuál es su opinión sobre ese comentario que hacía Juan Carlos Alvarado, de que ese llamado que han realizado diferentes organizaciones a que se publique ese cronograma, a que se diga cuál va a ser la fecha de las elecciones presidenciales, pues estima a su juicio que puede pertenecer a que quieren llamar a la abstención más adelante cuando se acerquen las elecciones? Primero permíteme felicitar a Juan Carlos Alvarado y a toda la militancia de COPEI que dentro de unas pocas horas van a iniciar su aniversario. Felicitaciones a todos los copellanos y a las copellanas de Venezuela. Mañana estaré con ellos en la celebración en Cujicito. Lo segundo que yo hace bastante tiempo que aprendí a no elucubrar sobre hipótesis. ¿Qué va a hacer Juan o qué va a hacer Pedro si se publica o no el cronograma? No lo sé. Lo que sé es lo que vamos a hacer nosotros. Y lo que vamos a hacer nosotros que ya estamos haciendo. Yo invito a todo aquel que quiera participar en el proceso electoral, como en los últimos años nosotros hemos hecho interesados en participar, que se preparen ya, que no le den dilación. Hay unas elecciones, o es en octubre, o es en noviembre, o es en diciembre. En cualquiera de esos 3 meses es constitucional. Lo importante es que nos preparemos, que preparemos la narrativa, que preparemos las propuestas, porque más que seguir candidaturas, el venezolano debería tener la capacidad de evaluar propuestas que voy a hacer con los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, que voy a hacer con la migración, que voy a hacer con el desastre de los servicios públicos, que voy a hacer con Petróleos de Venezuela. Es decir, hay un sinfín de problemas que nos agobian, que tenemos que presentar alternativas de solución. Usted menciona eso, que los ciudadanos deben revisar esas propuestas, pero por otro lado también decía que el ciudadano no está pendiente ahora del tema político, sino de, bueno, cómo trabajo para cumplir mis necesidades. Esa es una gran responsabilidad nuestra, entender que tenemos que acompañarles en sus necesidades inmediatas. Sí, yo estoy reclamando en este momento un aumento de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, pero que es una salida temporal a una emergencia, pero tengo que tener la capacidad de mostrarle qué voy a hacer con la economía una vez que sea presidente de la República. Si el ciudadano está desmotivado, razones le sobran. ¿Por qué le sobran razones? Porque lamentablemente en los últimos años en Venezuela, tanto del oficialismo como de las oposiciones, ha habido dificultad para conectarse, por no decir que es más duro, que ha habido desinterés en conectarse, especialmente con los de abajo. Entonces la mayor responsabilidad para garantizar que el venezolano se conecte con una realidad que en meses va a estar allí, que son las elecciones, corresponde a la dirigencia política partidista. Hacerle entender que es fundamental el lograr un cambio en paz y que esto es solo posible en elecciones. Aquí se ha intentado de todo. Y digo se ha intentado y no digo lo hemos intentado porque yo sí no creo ni en atajos, ni en insurrecciones, ni en invasiones, ni en abstención. Entonces, los que han intentado esa vía se han demostrado fracasados. Los que hemos creído en la participación, hoy tenemos la mayor autoridad moral para invitar a que utilicemos esa vía, que es la que en un país como el nuestro corresponde, para poder producir ese cambio que Venezuela demanda. Y uno de los elementos que también ha incidido pues, en esa desilusión de la población es también ver que en los sectores de la oposición hay esa división, que unos se atacan a otros. Usted hablaba también de ese tema de sentarse, de poder evaluar. ¿Cómo también influye en eso desde su parte, desde Acción Democrática, desde el partido en el que está? Y que pues también lo ha mencionado como candidato presidencial, que pueda llevarse esas conversaciones, sentarse con otros partidos. ¿Cómo avanzan ustedes también en ese plano? En un momento veíamos que estaba la Alianza Democrática, luego ya no se vio pues esa unión, o como se veía en un principio esa unión de los partidos. ¿Cómo avanzan ustedes ahora en ese sentido?
Yo soy vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación y a veces me extraña de que sea más fácil conversar, dialogar entre partes enfrentadas que entre aquellos que deberíamos coincidir en muchos puntos y especialmente en el más importante que es la salida de este gobierno. Pero yo no me canso, yo insisto en uno y otro sector opositor venezolano de que es necesario que nos entendamos, que en la medida que podamos marchar juntos, podamos hacer una propuesta común, podamos motivar por igual, será mucho más sencillo el que la población se entusiasme y participe. Pero llegado el caso será la propia población la que se verá en la necesidad de tomar una decisión en base a aquellos que presentan las mejores propuestas y exhiban las mejores condiciones. No es la primera vez que pasa en Venezuela. Es cierto que ahora el leitmotiv es la unidad absoluta, y yo me gustaría muchísimo que se diera un gran frente unitario, pero en muchas ocasiones en Venezuela y en el resto del mundo existen una multiplicidad de candidaturas. Unos sacan votos, otros sacan pocos votos, otros no sacan prácticamente nada. Y es la población que con responsabilidad son los electores quienes con absoluto criterio de lo mejor que conviene, son los que terminan decidiendo. Soy un abanderado de la unidad, creo en el consenso, creo en la reconciliación, creo en los entendimientos, pero llegado el momento, si alguno o algunos quedan por fuera de esa posibilidad de entente, entonces serán los electores los que decidirán cuál es la posición correcta. Como partidario, ya nos corresponde ir a la pausa, pero como partidario, como decía, del consenso, de ese diálogo, si lo llamaran dirigentes de la plataforma unitaria a sentarse a conversar, ¿apoyaría usted el sentarse a conversar con la plataforma unitaria? Bueno, no digo ningún secreto porque este es un país pequeño. Si me invitarían a conversar, no es que iría, es que casi a diario conversamos, porque si hay algo en lo que yo creo es la capacidad de entendernos. Puede que no lo haga frente a las cámaras, puede que no converse con Juan o con Pedro en un escenario público, pero hablamos por teléfono, cruzamos mensajes de WhatsApp, intercambiamos mensajes directos y en muchas oportunidades en sitios donde nos encontramos hablamos. Si hay algo bonito en Venezuela es que hoy, pero también mañana, tenemos la capacidad de entendernos, porque además lo que otrora nos separó ya no existe. ¿Qué separó a buena parte de los sectores opositores venezolanos? ¿Qué provocó el divorcio? Dos visiones diferentes. Unos creíamos que había que votar por la vía electoral, que había que agotar las instancias de paz y de entendimiento, y otros, quizás nubilados por la prisa, creyeron que por la vía de la abstención, por la vía de los atajos, por la vía de las invasiones, por la vía de apoyarnos en sectores extranjeros, podíamos precipitar los acontecimientos. Lo dijo Juan Carlos Alvarado hoy aquí en Globovisión, en una entrevista que le hicieron. O sea, uno ve, yo lo veo incluso con satisfacción, como quienes ayer llamaban a no votar, hoy entusiasmados dicen que hay que votar. Lo único que a mí me gustaría de algunos de ellos es una especie de confesión pública de que se equivocaron con humildad. Mire, o sea, yo llamé a no votar, yo llamé a la abstención, yo llamé a que sancionaran a Venezuela, yo llamé a que aplicaran cercos económicos sobre el país. Oye, porque quería un cambio, yo me equivoqué. Ahora creo en lo que otros habían proclamado: elecciones, entendimiento, consenso y paz, para que haya gobernabilidad. Porque el problema de Venezuela no es solamente ganar las elecciones en octubre, noviembre, diciembre del 2024, que yo creo que no va a haber mayores problemas, porque es que, mira, es difícil que en Venezuela se produzca un apoyo mayoritario a este gobierno por 1000 razones, que necesitaríamos como 3 programas para explicarlas. Pero lo que sí es cierto es que después de ganar las elecciones tiene que garantizar la gobernabilidad. Y eso solo es posible si tomamos en cuenta todos los factores de poder, no solamente institucionales, partidistas, partidarios y todos los sectores de la vida nacional. Aquí nos necesitamos todos. Que tiene que ser un país que a partir del 2025, de enero del 2025, no haya ni perseguidos ni perseguidores, donde todos coincidamos en construir una mejor Venezuela. Así es, y de donde allí pues se involucra a todos los actores del país y también a los diferentes espacios que forman nuestro territorio nacional. Nos corresponde ir a la pausa, ya venimos.